Bien, hijos, esta semana nos toca pues avanzar lo que es estadística, ¿ya? En la pre se estudia la estadística descriptiva, cuidado con ello. Para hacer una estadística descriptiva, profesor, ¿en qué orden tendrán que ser definidos, por ejemplo, las distintas situaciones que se usan pues en este tema de estadística? Bien, primeramente tendrías que saber pues definir qué es población, ¿no, profesor? Población simplemente vendría a ser el conjunto universal, podríamos decir, ¿no? Es según lo que me pidan estudiar. Por ejemplo, yo podría estudiar de la población de Majes, qué porcentaje son las personas que trabajan en la agricultura, de repente, ¿no? Entonces, profesor, para mí, la población, en este caso, profesor, sería, profesor, ¿qué? La población de Majes, ¿ya? De la población de Majes, profesor, ¿qué porcentaje se dedica pues a la agricultura? ¿No es cierto? Entonces, profesor, ¿qué es muestra? Muestra, por ejemplo, vendría a ser un subconjunto de la población. Profesor, ¿cuándo se puede hablar de muestra? Se habla de muestra, hijos, déjame apagar aquello. Se habla de muestra cuando la población es demasiadamente grande y de repente también no hay presupuestos, todos ellos, ¿no, profesor? Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, quieres averiguar toda la población de Majes, entonces lo que pasa es que tendría que hacer una encuesta o preguntar uno por uno, ¿no? Usted trabaja en este caso en agricultura, o no, o de repente minería, ¿no es cierto? Entonces, preguntar uno por uno, hijos, sería un trabajo tedioso de repente porque es mucha la población, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los estadísticos? Dice, no me voy a pasar a preguntar todo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Supongamos que la población sea, digamos, un conjunto de esta manera. Todo esto, ¿no? Profesor, ¿y todos ellos cuántos son? Vayamos que sean pues 1 millón. 1 millón, ¿no? Profe, preguntarles o encuestarles a 1 millón es bastante tedioso, ¿no? Entonces, el estadístico que hace, no vamos a encuestar a 1 millón, vamos a encuestar, mejor dicho, a un conjunto de personas que me represente o que me hable del 1 millón. Agarra un conjunto acá, agarra un conjunto acá, un conjunto acá, así, ¿no? Entonces, profesor, agarran pequeños conjuntos ¿de qué? De la población. Entonces, por eso que la muestra se dice que es un subconjunto de la población. Mira, ¿qué es la muestra, profesor? Es un subconjunto de la población. De la población. Entonces, en palabras, profesor, de repente, para poder entender qué es la muestra, simplemente pues es un pedacito de la población o un subconjunto de la población. Pero ahora, hijos, la muestra tiene que hablarme de la población. ¿Qué te quiero decir? Lo que sucede realmente en la población debe suceder en la muestra, ¿ya? Entonces, por eso se dice, profesor, que la muestra, ¿qué característica debe tener? Su característica debe ser que será suficiente y representativa. Esta muestra, hijos, debe tener esta característica, que sea suficiente. Suficiente es decir que, profesor, esta cantidad de elementos que tú tomes, por ejemplo, debe hablarme exactamente de la población. Tú, por ejemplo, hijos, cuando ya estamos cerca a las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen lo que son las encuestadoras? Ipsos Apoyo, todo ello, ¿no? ¿Tú crees que ellos preguntan a toda la población peruana? No. Ellos hacen un muestreo, más o menos, ¿no? ¿Qué dicen? Mandan a Arequipa. ¿Cuántos son en Arequipa? Dice, 1,5 millones, dice. Por favor, entrevístame a 20.000 personas. Y esas 20.000 personas son
de un solo lugar, o sea, digamos, de Paucarpata, o solo de Hunter, o solo de Mariano Melgar. No. De las 20.000, dice, 15 tendría de Paucarpata, dice, ¿no? 15 por favor de Hunter, 15 de tal lugar, y así. Y también cuestiones de provincias, de Perigá, digamos, de Camaná, y todo. De esa manera hacen ellos. Ellos determinan, mediante técnicas, que de un total, digamos, de 1.000.000, ¿a cuánto se debe encuestar? Allá, ¿no? Por eso dice suficiente debe ser, ¿no? Hay técnicas, hijo, para hallar, por ejemplo, de una determinada cantidad de personas, cuánto es la muestra suficiente. O sea, si la persona, por ejemplo, la cantidad de personas es 1,5 millones, tú aplicas la fórmula y te sale. Debes encuestar a 1.500 personas de repente. Por fórmula se resuelve esto. Pero en la pre-hijos, esa fórmula para hallar la cantidad de personas que se deben entrevistar, que es la muestra, no lo usamos. Pero en la universidad sí. Tú cuando vas a llevar, por ejemplo, te van a decir, hallar el tamaño de la muestra, te van a decir. Hallar, ¿no? Entonces, se halla pues el tamaño de la muestra, vinculado con probabilidades todavía se halla. Difícil no lo es. Bien, entonces, hijos, afinemos el concepto. Población, profesor, vendría a ser un conjunto más grande que se desea de repente saber qué es lo que pasa en esta población. Ya no. Pero ¿qué es la muestra? Es un conjunto de la población. Pero la muestra, ¿se lo puede tomar así por así? No, profesor. ¿Qué pasa? Debe ser suficiente y representativa. O sea, la muestra debe tener esa característica. Debe ser suficiente y representativa. Bien. Ahora, profesor, después de ello, debemos definir lo que es variable. ¿Ya? Profesor, ¿qué es variable? La variable, por ejemplo, simplemente es el objeto de estudio, de repente, ¿no? Aquello que cambia, ¿ya? Y de repente tú quieres saber, pues, por ejemplo, qué es lo que pasa con esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, la variable de repente que quieras estudiar, digamos, la votación, ahí dirías, no, profesor, ¿ha votado por quién? ¿Por Keiko? ¿Ha votado por Johnny Lescano? No sé, ¿no? La variable que vendría a ser, vendría a ser simplemente los candidatos, ¿ya? ¿Por qué candidato va a votar usted? Bien, oye hijos, mira, observa. En las variables hay dos tipos, variables cuantitativas y variables ¿qué? Cualitativas. Cuidado con eso. Las variables cuantitativas son de carácter numérica, o sea, estos son números, cantidades numéricas. Oye, profe, y las cualitativas son cualidades, pues, ¿no, profesor? Son cualidades. ¿A qué se refiere, profesor, a cualidades? Una cualidad, por ejemplo, sería, de repente, alto, chato y mediano, de repente, ¿no es cierto, profesor? Podría ser, profesor, por favor, quisiera saber la estatura promedia, pues, de un peruano, ¿no es cierto? Algunos serán enanos, otros serán medianos y otros serán altos, ¿sí o no, hijo? Entonces, sería cualitativa, por ejemplo, ¿qué? En este caso, la altura, siempre y cuando lo clasifica así. Si lo pongo, por ejemplo, profesor, por tamaño, o sea, 20 centímetros, 30, 40 o 1,5 metros, se vuelve ¿qué? Cuantitativa, serían números. ¿Me dejó entender, hijos? O sea, profesor, ¿cuál es cuantitativa? Cuando simplemente te lo pueden dar con ¿qué, profesor? Te lo pueden dar con números, ¿ya? ¿Y cuándo es cualitativa? Cuando te dan, por ejemplo, en este caso, con cualidades, como te digo. Si el profesor, la variable que estudia le llama, por ejemplo, alto, mediano y chato, sería cualitativa, ¿cierto? Pero si el profesor lo llama, por ejemplo, estaturas, 1,80, 1,50, 1,20, profesor, ¿qué vendría a ser? Ahí sería, pues, cuantitativa, numérica, ¿no? Bien. La variable cuantitativa, hijos, se diferencia en dos. Pueden ser discretas y pueden ser continuas. ¿Cuándo se dice que la variable es discreta? Cuando el valor o lo que vas a estudiar solo son cantidades enteras, se llama discreta. O sea,
estrictamente deben ser números enteros. Cuidado, pueden ser números enteros. Oye, profe, ¿y la continua? En la continua, hijo, la variable podría ser entero y por ahí puede ver también que un decimal. O sea, profe, si la variable es entero y a la vez decimal, profesor, sería cuantitativa continua. Pero si la variable sí o sí es entero, sería ¿qué? Discreta. Ya, cuidado con eso. Profesor, ¿qué más? Las variables cuantitativas, profesor, son vinculadas a cualidades. Puede ser dos tipos, nominal u ordinal, ¿no es cierto? Nominal, ¿cuándo es? Cuando entre una característica u la otra, no existe, por ejemplo, uno que es más que la otra. ¿Qué te quiero decir? Un ejemplo de nominal podría ser de repente el color de la piel. Mañana no. Entonces, quieren saber, por ejemplo, en el Perú, ¿qué porcentaje son los negritos, los de raza amarilla, de repente los colorados, no sé, también los blancos? Pero no. Entonces, el profesor, nominal vendría a ser un ejemplo que me ponga, por ejemplo, de raza blanca, digamos, ¿no? Profesor, negrito, profe, ¿no? De repente ve amarillo, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque nosotros, por ejemplo, no podemos decir que los negros son más y los blancos son menos, ¿no? No hay una diferencia entre negro y blanco, en este caso, en tipo de personas. No va a decir que uno es más que la otra o es más genio, para nada, ¿no? En el ordinal, profesor, se habla de cualidades, pero esas cualidades sí se puede dar un nivel de jerarquía. O sea, tú puedes decir que uno es más que el otro. Por ejemplo, ¿qué podría ser acá? De repente, por ejemplo, en la policía, uno, por ejemplo, es general, ¿sí o no? Sí, general. Y luego, profesor, ¿cuál sería? Sería coronel, ¿no? Coronel. ¿Y de eso qué vendría a ser? El capitán, ¿no? Profesor, son cualidades, ¿no? Claro, porque no son números, ¿no es cierto? Pero, profesor, yo me puedo dar cuenta cuando hablo de general, coronel y capitán, el general es el cargo más alto, ¿no? Y el coronel es que le sigue, ¿no? Y el que le sigue, ¿cuál es? El capitán, el mayor, el alférez. Bueno, esas son ya cosas que saben, pues, profesor, de quiénes. Los que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Muchachos, ¿me deja entender entre la nominal y la ordinal la diferencia? A ver, por favor, comenten. Digan, hijos, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta por ahí? Muchachos, digan, ¿me han entendido o no? ¿Alguna pregunta por ahí ustedes? Profe, ¿podría repetir la cualitativa? Bien. La variable cualitativa, hijo, son, como te digo, cualidades. O sea, cuando tú das valor a la variable, no puede ser números, ¿no? ¿Cuál ejemplo? Por ejemplo, otro ejemplo, mejor dicho. Podría ser también, por ejemplo, el color de tus ojos, ¿no? Claro, la población lo podría decir. En la población del Perú, el 80% tienen ojos de repente, como el mío, castaños, ¿cierto, profesor? Ya hay un 5% que tiene ojos verdes, ¿no? Ya hay un 2% que tiene ojos, ¿qué? Plomos. Entonces sería pues acá, ¿no? Ojos de color, ¿qué? Castaño, verde y plomo, pues, hijo, ¿no es cierto? Pero, profe, el color de los ojos, ¿a dónde iría? ¿A nominal u ordinal? Claro que es cualitativa, porque es una cualidad, no hablamos de números, ¿no? O sea, el profesor es cualitativa, pero sería nominal u ordinal. Profesor, esto es nominal, ¿por qué? Porque tú no puedes decir, por ejemplo, el que tiene ojos verdes es más que el que tiene ojos castaños. ¿Me dejo entender? Entonces, esto, profesor, iría ¿a dónde? A nominal. Ordinal, ¿cuánto era? Cuando tú hablas de una cualidad, y esa cualidad
puedes jerarquizar. Por ejemplo, en una empresa, ¿no? Hay, por ejemplo, que de repente, primeramente, ¿quién viene? Viene, profesor, la asociación de socios, ¿no? Luego viene el gerente, luego viene el director, de repente el supervisor, ¿sí o no? Mañana, pero tú sabes que lo más alto que es la asociación, en este caso, de empresarios, y después viene el gerente, ¿no? Así sucesivamente. Bien, a ver, algo más, hijo, que no me entendía, por favor, dígame. ¿Alguien? Oye, mi amigo Narciso no está ahí. Andy Polo, ¿me has entendido? O hijos, tienen que poner su nombre, ¿ya? Nombre y primer apellido, porque el sistema te califica. O sea, tú pones, por ejemplo, AC, A nomás, ¿sí? No te califica. Entonces, tu papá un momento me va a pedir asistencia, no te va a considerar eso. El sistema no sé qué, ¿qué es? Debe ser caca. Va a poner asistencia caca. ¿Me ves? Andy Polo, ¿me has entendido o no? Sí, profe. Ya bien. Muchachos, entonces vamos a empezar a resolver pues este conjunto de problemas que el Banco de Saprunza me ha mandado, ¿no? Problemita número 1, hijos. Ojo, primero vamos a resolver puras variables y después tablas de frecuencia. Ya, cuidado con eso. Bien. Entonces, como son preguntitas ahí, vamos a... Todos visualizan en la pantalla la pregunta, ¿no es cierto? O también los he subido pues al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Bien. ¿Qué dice acá? Mira, dice... Joven, dice... se me ponen... Identifique las siguientes medidas como cuantitativas o cualitativas, dice, ¿no es cierto? Ya, seguramente que C significa cuantitativa, abajo lo dice, ¿no? ¿Y Q qué es? No, C significa, a ver, cualitativa, ¿no es cierto? Y Q significa cuantitativa. Bien, primera afirmación, hijo, sería ¿cuanti o quali? A ver, siempre es importante decir qué es lo que quiere examinar, hijo. Mira, dice, las 30 lecturas de alta temperatura de los últimos 30 días. Te está preguntando las lecturas, o sea, cuando tú lees, por ejemplo, un termómetro, ¿cuánto sale? 20 grados, 5. O sea, te pregunto yo, la temperatura en Arequipa es de 10 grados, es de 15 grados, es de 20 grados, pero siempre dice 15, 20 exactamente, ¿no? También puede decir que la temperatura de Arequipa es 15,5 grados, ¿no? La temperatura de Arequipa es 15,7, o siempre va a ser 15, 20, 30, 60. ¿No, profesor? También la temperatura puede ser leído en decimales. ¿Y cómo te das cuenta de eso, hijo? Es que acá más o menos, hijo, cuando tú lees una temperatura, hijo, hay como divisiones acá, ¿no? Este es 15 y esto es 20, ¿no? Y a veces se para acá. Ahí se para la temperatura. Entonces, a lo revés, ¿no? Bueno, debía poner hasta 10, digamos, ¿no? ¿La temperatura dónde está? Está entre 15 y 10, ¿no? O puedes poner 15 acá y acá de repente 14, ¿no? La temperatura está entre 14 y 15. ¿Cuánto será? 14,5 grados, ¿no? ¿Me dejó entender? Entonces, profesor, ¿qué vendría a ser la temperatura? Ya bueno, profe, aquí solo me está pidiendo examinar si es cuantitativa o es cualitativa, ¿sí o no, hijo? Ya pues, hijo, como es número la temperatura, es pues cuantitativa, ¿no? ¿Y cuantitativa qué es, hijo? Es Q. Ya, entonces, la primera vendría a ser esa tu respuesta. Muy bien, ¿no? Vamos a la número 2, ¿qué dice? La puntuación de 40 estudiantes en una prueba. Puntuación. ¿Qué haces tú, hijo? Pones números, ¿no?
estudiante tiene 20, 15, 30 y así. ¿Sabe qué, profe? También es cuantitativa. ¿Me estoy dejando entender o no, muchachos? Bien. 3. Los tipos de sangre de 120 muestras, dice. Tipo de sangre. Vamos a preguntar, a ver. Amigo Aldair Bustinza, Cabeza de Guaype. El tipo de sangre, hijo, ¿cómo sería? ¿Cuantitativa o cualitativa? Todo vale, aceptarla o fallarla, todo vale, y justificarla más después, ¿no? Hoy, Aldair. ¿Qué sería la variable? La 3. Dice, los tipos de sangre, cuantitativa o cualitativa. Señor Aldair. ¿Estás ahí? Hijo, tienen que responder a... Eso les molesta a los profes. Claro, cualquiera, ¿no? Estás en clases y no te contestan. Amiga. Aldair. ¡Yuhu! Bueno, hijo, no contesta. Ya mira, hijos, el tipo de sangre, ¿qué sería, hijos? Oye, hijo, ¿cómo son los tipos de sangre después? A, B, C, no hay C, hijo. Ya, mira. Si yo me equivoco, pero todavía es el día que tú vas a criticar. Eso es lo malo del peruano, ¿no? Entonces, en vez que ayude, critica. ¿Ya? Profesor, los tipos de sangre son A, B, universal, ¿no es cierto, hijos? Algunos todavía hay diferencias, ¿no es cierto?, entre los universales todavía a veces. Dice, profesor, no son números, ¿sí? Son características, ¿no, profesor? A, B, universal y otros que por ahí hay. Dice, profesor, esto vendría a ser cualitativa. Esto vendría a ser cualitativa. Ya, cuidado con eso. Ya, porque el profesor no tiene carácter numérico, pero no vas a poner 1, 2, 3, 4, no vas a poner, ¿ya? Bien, la 4, ¿qué sería? Profe, una pregunta. O sea que ahora sí hablas, hace rato te he preguntado. Es que justo dice de 120 maestros, ¿no sería cuantitativa? Ah, ya, mira. Eso te puede equivocar. Oye, hijo, por eso tienen que hablar. Por ejemplo, sí, eso me he dado cuenta, que muchos alumnos se equivocan eso. Es que, hijos, mira, la pregunta dice así, mira, los tipos de sangre, o sea, lo que se quiere estudiar son, esta es la variable que está diciendo, tipos de sangre. La variable a estudiar, hijo, es esto, eso es esto. Y aquí, ese tipo de sangre, ¿de dónde la vas a sacar? De 120, ¿qué dice? Maestro. Muestra, ¿no es cierto, hijo? Ya. Profe, ¿y qué es esto? ¿Te confunde, sí o no? Esto de acá. ¿Qué es esto, no es cierto? Esto de acá, hijo, vendría a ser la población. ¿Ya? ¿No? O sea, la variable es tipos de sangre. No te confunda esto que es la población o la muestra, podemos decir. ¿Me dejo entender? No te pides, la pregunta no va acá. La pregunta va acá. ¿Me dejo entender, hijos? Como era número, puede ser que cuantitativa, ¿no es cierto? No. Pues tienes que entender bien la pregunta. Dice, bien, los tipos de sangre de 120 profesores, digamos. ¿No? O sea, aquí vamos a estudiar a los profesores. ¿Qué son los profesores? Esos 120 es la población de estudio, o es la muestra que debemos estudiar. ¿No? Pero ¿qué queremos estudiar? ¿Qué queremos saber de ellos? Los tipos de sangre. La variable vendría a ser tipo de sangre. Entonces, tipo de sangre que hay, A, B, O, ¿no? ¿Me deja entender, amiga Borrega? Sí, gracias, maestro. Ya bien, entonces, date cuenta ahí ya. Sí, siempre ha sido una duda eso, porque
¿Pero qué número? ¿Por qué no puede ser? Ah, ya. Entonces, hay que enfocarse. A veces la verdad es un poco fastidioso porque hallar variable, hijo, es bien fregado. Sí. Cuando tú haces, por ejemplo, tu tesis, el profesor plantea, o el que te apoya plantea, ¿no? Ah, tu tesis va a ser así, así, así. Entonces, tú tomas, ¿no? Tienes que justificar la tesis, ¿no? La variable que he usado es esto. Y te preguntan, ¿y eso es variable? ¿Pero cómo justifico que es variable? Y dice, no, así me han dicho. No, tienes que justificar, hijo. ¿Y esa variable qué mide? Te van a decir, ¿no? Ah, sí. No mide nada, no es variable. La variable tiene que medir. Tiene que medir siempre lo que quieres estudiar. Y esos son conceptos, y yo creo que me he salido de él. Hijo, ¿me escuchan? Creo que me salí del Zoom, enfermos. Muchachos, ¿me escuchaban? No, a ver, yo no escucho nada. Ya, lo hace, ya fregué, ya. Es que no sé últimamente que el Zoom se sale del esto, mira, se salió. Espérame, voy a poner la diapo ya. Por ejemplo, estaba hablando y ya no te comencé a escuchar, ya no me empecé a escuchar yo mismo. Entonces, por el audífono ya no te escucho. Por la parladita nomás que hay. Ya, espérate. Ya, muchachos, entonces, en un estudio, por ejemplo, sí es un poco fastidioso decir la variable. A ver, alguien me habló acá. Ya bien. Oye, hijos, entonces la tercera sería pues cualitativa, ¿no es cierto? La 4 que dice, los últimos 4 dígitos de los números de seguro social será de todos los estudiantes de una clase. A ver, hijo, te pregunto yo, esa pregunta, ¿cuál sería? Dice, los últimos 4 dígitos de los números de seguro oficial de todos los estudiantes de una clase, ¿sería cuantitativa o cualitativa? Oye, enfermos. Cuantitativa. ¿Cómo podrías hacer? A ver, dice en este caso, por ejemplo, dice, los últimos 4 dígitos, dice, ¿no? De los números de seguro. Eso vendría a ser cualitativa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Tú me dices, por ejemplo, el profesor, es número, me dices, ¿no es cierto? Es número. Es que, por ejemplo, hijo, acá te puede agarrar fuerte. ¿Y por qué te podría agarrar? Porque tú, por ejemplo, cuando estudias a una variable, esa variable tiene que tener carácter, digamos, que puede ser numeral, por ejemplo, ¿ya? Pero ese numeral es cuando tú lo a ver, déjame un poquito más expresarlo. Por ejemplo, esto me puede confundir, ¿por qué, profesor? Porque como es número, ¿no? Porque dice los 4 últimos dígitos de ¿qué? Del seguro de unos jóvenes, ¿sí o no? O sea, tu seguro, por ejemplo, puede llevar de repente P, Q, R y de repente por acá números, digamos 5, 7, 8, 6, 5. Entonces, este señor de acá está siendo estudiado, ¿sí o no, hijos? ¿No? Pero la pregunta es, ¿esto tú lo pones? No, esto lo pone ya el seguro, ¿no? ¿Ya? La variable, si tú vas a estudiar, hijo, tiene que cambiar.
Por ejemplo, la temperatura tú lo pones, no, eso depende del clima, ¿no es cierto? Si el profesor está muy frígido, la temperatura cambia, o sea, varía, está cambiando. O sea, ahí es numérico, pues, o sea, está muy frígido, es, digamos, 14, digamos. Más frígido es 7, ¿no es cierto? Puede cambiar. Pero acá, por ejemplo, el seguro te lo pone esto, tú no puedes cambiar esto. O sea, el seguro, ¿qué dice? Los que tengan con 7000 son los enfermos con cáncer. Eso maneja el seguro. ¿Acaso cuando tú vas, señor, ¿cuál es tu dígito? Creo que ha cambiado el dígito, creo que era, a ver, según situaciones de esto, de cómo estoy, de repente, mi dígito sería 7424. No, eso ya es fijo. Eso te lo ponen, ¿qué? La empresa. Y la empresa, profesor, ese código la empresa lo tiene vinculado a algo, hijo. ¿Qué te quiero decir? La computadora puede decir, shh, como son millones y millones de personas que dan el seguro, dice, con 7, lo vincula, con 7, aquí hemos puesto 7, dice la computadora, se pone. 7 hemos puesto a los enfermos de cáncer de Arequipa. La computadora se guía por este 7, shh, va a cáncer de Arequipa. Y este 8, tipo de cáncer. Pero eso, ¿quién lo hace? Eso lo hace la máquina. Te pregunto yo, tú pones eso, tú como asegurado vas, ¿cómo es, señor, que quiere hacer atenderse? ¿Cuál es su código? Y dices, mi código creo que hoy día es 7242. ¿Por qué? Porque estoy un poquito mal. No, eso, no cambia esto. Esto te lo han puesto. O sea, es una característica ¿para quién? Para el seguro, o sea, para los trabajadores del seguro, hijo. Dentro también hay ingenieros de sistemas. Cuando yo pongo una computadora y tú pones un código, ¿tú crees que la computadora con ese código no trabaja? Sí, dentro de la computadora lo clasifican estos códigos para que ellos se puedan dar cuenta. Dicen tu historial, ¿no? ¿Visto lo que te dicen? Tu historial. Este código de frente lleva para el banco, cáncer lleva, ¿no? Después cáncer ¿en dónde? Arequipa, Lima, ¿dónde? 8, Arequipa, ¡pum! Se va al código de Arequipa. 5, ¿qué es? 6, ¿qué es? ¿Qué doctor lo ha revisado? Entonces, doctor Manuel, dice. Entonces va y va a su revisión del doctor Manuel. 5, paciente 5, ya esto, hijos, ya está establecido ya. Entonces esto vendría a ser una característica. ¿Por qué, profesor? Como te decía, 7 me representaba cáncer. 8, ¿qué es? ¿De qué población es? O sea, ¿de qué ciudad es? De Arequipa. Y 6, ¿qué vendría a ser? De repente, ¿qué doctor le ha revisado? No, 5, ¿qué es? ¿Qué paciente ha sido el doctor? ¿Me dejo entender? Por eso vendría a ser ¿qué? Sería cualitativa. ¿Ya? Confunde, sí, profesor, pero sí es número. Debe ser cuantitativa, no es cualitativa, es cualitativa. Es lo mismo, hijo, por ejemplo, el DNI de una persona, el número de DNI de una persona, ¿es cualitativa o cuantitativa? Muchachos, ¿el número de DNI de una persona es cualitativa o cuantitativa? Como es número, tú pensarías que es ¿qué? Es que cuantitativa, ¿sí o no? Pero no es cuantitativa el DNI es cualitativo, hijo. Pero tú mira, profesor, ¿por qué el DNI? Mira, tu DNI, por ejemplo, mi DNI es 41, 86, 0, no voy a dar todo. Ese es mi DNI, ¿no? En la base de datos de la RENIEC, estos con 4, pueden decirte, estos son del año 1920, puede decir. Pero cuando este empieza con 1, será de repente agosto de 1920 a más. Eso es una característica que tienen dentro de la computadora. ¿Qué crees? ¿Que la computadora como loco te da un DNI así? No. La computadora, cada número es, digamos, una ruta para la computadora. Esto. Estos le hemos dado en 1, le hemos dado a quién. De repente a la región Puno y sus provincias se lleva Puno. Guía la computadora, ¿no? 8 que le hemos dado a la provincia de Sandes. Entonces se me identifica, ¿no? Peruano, provincia del departamento de Puno, provincia de Sandes. Entonces la computadora se guía de mi persona. Entonces de repente, ¿y esto qué son? De repente son, hijos, procesos judiciales, ¿no? Va a la máquina y dice, ¿tiene proceso judicial?
Y ahí, pues, hijo, cuando tú, por ejemplo, puedes estudiar ahí, te sale tonto, pues, te sale tonto. ¿Por qué te sale tonto? Porque estos números están vinculados, de repente, a tu historial de vida. ¿Ya? O sea, para la computadora, cada uno es una característica, hijo. Pero esto de acá puede cambiar. O sea, tu DNI, 4286, no, por hoy día mi DNI termina en 0, termina en 1. ¿Es cambiable? No, 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 no. Es una característica, te confunde, ¿no, profesor? Claro, ¿es número, profe? ¿Es cuantitativa? No, no, no. Esto es cualitativa, porque es una característica, por ejemplo, ¿para qué? Para la computadora. Cada numerito me simboliza una característica. Muchachos, ¿me deja entender o no? Eso es muy difícil de explicarlo, ¿eh? Porque los libros, el mismo libro dice, solo dice cuantitativa, ni siquiera estudian eso de DNI, ¿no? Cosas básicas no me estudian. Pues te digo que la variable sí es complicada. Muchas veces, alumnos que han sido míos me dicen, profe, por favor, haciendo mi tesis ya, el doctor me ha rechazado, me dice, ¿no? ¿Y por qué te ha rechazado? Es que, profe, no sé si la variable es cuantitativa o cualitativa, averigua, me ha dicho. Y ya preguntaba a muchas personas, uno ha hecho cuantitativa, otro cualitativa, otro lo ha hecho esto, y no sabía. Es tan complejo a veces darse cuenta si la variable es cuantitativa o cuantitativa, sí es complejo. Eso depende de qué, del estudio que estés haciendo. En el estudio, ¿cómo lo estás considerando? Estoy hablando de esto, estudio. Ah, no, pues mira, si tú vas acá, esto va a cambiar, es cualitativa, ya no, es este tipo. Justificas por esto. Entonces el ingeniero dice, ah, ya, recién. No es que porque yo diga que es cuantitativa, no tienes que justificar por qué es. Muchachos, ¿me deja entender algo o por la pura explicado? Sí, profe. Pero me ha entendido, o sea, ¿por qué el DNI es cualitativo? Porque todavía de repente hay duda, ¿cierto? Como te digo, hijo, no podría ser cuantitativo, hijo. ¿Por qué? Porque el DNI no cambia al pasar el tiempo. ¿Cuál es tu DNI? 30-40, hoy día. ¿Cuál es tu DNI? 30-45. No, tu DNI es fijo, hijo. Esto es tu característica. Tu DNI es así. Eso nunca va a cambiar. Y todos los DNIs que empiecen en 41, digamos así, tienen cierta característica, hijo, ¿cierto? Ah, tú eres del año tantos, ¿no? Así. ¿Y cómo te das cuenta? Es que según lo que yo sé, la RENIEC, los que empezaban en 41 son los de que han 100 años, tanto, ¿hasta qué fecha? Tiene una característica esta. ¿Ya? Otra pone 42, ah, tú eres del año tantos, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo se da cuenta? ¿No? Es que de repente pues él ha trabajado en la parte del RENIEC, entonces han dicho, ¿por qué andaba este código? Han dado código de tal fecha a tal fecha, entonces tú puedes decir. O puedes manejar, como yo también, la computadora, por ejemplo, esto, había terrorismo, entonces a veces bien, y si es afectado por el terrorismo, lo envían, su carta, ¿no? ¿Cómo trabajan? Pues, mediante códigos. Todos esos números significan una característica en la base de datos de, ¿qué? De la computadora de la reunión. Bien, muchachos, entonces tu respuesta para acá vendría a ser ¿qué? Vendría a ser 4. Mira, ¿qué tan difícil es responder a? Porque para mí sería muy fácil decirte, ¿sabes qué? Es cualitativa, pero el problema es justificar adecuadamente, eso es lo difícil de una variable, ¿ya? Bien, los últimos 4 dígitos de los números del seguro social sería tu respuesta cualitativa. La cualitativa, ¿qué era, hijo? Era una Q, ¿no es cierto? Cualitativa, ¿no? No sé la verdad. Creo que cualitativa es una C, ¿no, hijos? Estoy confundiendo. Ya. A ver la 5, hijo, ¿qué dice la 5? Los números de las camisetas de 53 jugadores de fútbol en un equipo, ¿eso qué es, hijo? A ver. Eso sí es cuantitativo, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque un jugador tiene tal número, otro jugador puede cambiar, o siempre de un jugador está el nuestro. No, ¿no es cierto, profesor? No siempre. Dime, hijo. Para lo que es el año, los 365 días, cuando es un año bisiesto, digamos, son 366, ¿sería cualitativo o cuantitativo? Pues no sé, pero recién voy a llegar, No sé dónde está eso, tengo que verla. Es que no es así nomás, hijo. Tú me preguntas, sí, según el contexto puede cambiar.
Pues tengo que leer, pues, ¿cómo lo está usando, pues, tío? ¿No me entiendes, hijo? Y él te puede decir eso, no te puede decir así. O sea, ¿cómo lo está usando el autor? ¿Cómo lo está preguntando? Entonces, según a ello. Por ejemplo, hay una teoría que dice, cuando, por ejemplo, habla de qué, de discreta y continua, se dice que toda variable discreta a través del tiempo es continua. Pero eso le vas a hablar a uno que nunca ha estudiado, a un profesor de una academia que ha aprendido así nomás, le vas a hablar así, y va a decir, no, en los libros está acá que es entero, y esto es decimal, o sea, no va a tener el carácter de justificación, ¿no? Pero uno que ya tiene conceptos más grandes, te puede decir así, suceden las cosas, no es así. Entonces, eso, hijo, dependiendo también de la situación a la que yo le enfrente. Pero déjame, no sé si está ahí la pregunta, no sé la verdad, vamos a leerlo seguramente. Oye, hijo, el número de camisetas de los 53 jugadores, ¿qué sería? Sería cuantitativa, ¿ya? Y cuantitativa creo que es una Q, ¿no es cierto? Bueno, eso todavía, te soy sincero, en duda, porque cómo lo hayan tomado, porque tú me puedes discutir todavía esa variable, ¿ya? Esa variable, claro. Porque no sé, el que sabe en fútbol, digamos, ¿sabe qué, profe? El 7, profe, siempre se pone adelante. No sé, la verdad, en leyes de fútbol, hijo, el entrenador, por ejemplo, al defensa siempre le ponen, creo que, números así, a 15, 14, ¿sí? ¿O hay normas? Dígame si alguien sabe. Creo que el 10 siempre está adelante con, no sé, qué. Dime, hijo. El 10 es el tirador del juego. De media cancha. Ya ves, te das cuenta, hijo. Si hay eso, hijos, sería cualitativa. Sería cualitativa. ¿Por qué, profesor? Como digo, va para adelante. Tú puedes decir, mira, por ejemplo, ¿el qué es? 7. En mi concepto vago, yo sé que Cristiano Ronaldo es el 7 y siempre va adelante. Entonces, 7 es delantero. Entonces, ser delantero ya es una característica. Tú dices, ¿qué número eres? Soy 12. ¿Juegas de defensa? Es una característica, pero que te confunde, porque tú eres número, dices, no, es cuantitativa, de Araujo me ha hecho cuantitativa. ¿Me dejo entender, hijos? Mira, fíjate, ¿de frente el número va a ser cuantitativa? No, dependiendo, cómo lo está preguntando. Por ejemplo, en este caso, como me dice en archivo, si van con números, entonces cualitativa, pues sí. Muchachos, ¿me deja entender o no? Aldair, ¿me has entendido esa parte o no? Porque es un poco complejo entender esto, por eso te pregunto. Borrega, ¿me ha entendido? Sí, maestro. Ya bien. Andy Polo, ¿qué fue? Tú que sabes de fútbol, compadre, debes colaborar acá. Andy. ¿Me ha entendido o no? También se mató en el ganso. A ver. Bien, hijos, entonces, las 5, los números en las camisetas de 53 jugadores de fútbol en un equipo, profesor, ¿qué vendría a ser? Acá vendría a ser cualitativa, y cualitativa es creo que una C, acá jareado, según lo que dice Narce, ¿no? Ya bien. Dice, los sexos de las primeras 40 recién nacidos. Eso es fácil, Maciel. Eso es muy fácil, hijo. Hay preguntas que ya son demasiadas obvias. Te pregunto, hijo, mira que dice acá, dice, los sexos de las primeras que dice, 40 recién nacidos. Lo que te está preguntando es el tipo de sexo. El tipo de sexo, profesor, ¿cuáles son los tipos de sexo, hijos? Masculino y femenino. Claro, pues, profesor, ¿no? O sea, puede ser masculino o puede ser femenino, pues acá no hay números, ¿sí o no, hijo? Entonces, ¿qué vendría a ser P? Cualitativa, eso sí es fácil, ¿no es cierto? Profesor, eso es cualitativa, ¿no? Oye, hijo, se te está filtrando ese tu triple.
Oye, ya me confundí, ya que será. Creo que es cualitativa, es ya. Vamos, hijos. La 7, ¿qué dice? El color natural del cabello. ¿Qué vendría a ser? Ya eso es al ojo nomás. Eso es muy sencillo, ¿no es cierto, hijos? Cualitativo. Cualitativo, pues, ¿por qué? Porque tu cabello, ¿cómo es tu cabello? Negro, tu cabello castaño, tu cabello café, blanco, ¿no? Como te digo, hay cosas que se pueden saber muy fácilmente. Luego, ¿qué dice, hijo? Las edades de 20 modelos. Le preguntas, ¿cuál es tu edad, Juanacha? 17. ¿Cuál es tu edad, Pedrito? 18. Ah, son números, o sea, las edades siempre son números. Eso más bien sería cuantitativa, ¿no? Sería una Q. ¿Me dejo entender, hijos? Ya, ese es número más bien las edades, pues, ¿no? Cuando tú preguntas, las edades son tal. Pero cuidado, profe, si hoy mi edad es 20, al próximo, ¿qué puede ser? 21, eso cambia. Pero el DNI no cambia, siempre el DNI es el mismo. Ya. La economía de combustible, ¿qué dice? La economía de combustible en millas por galón de 20 autos nuevos comprados en el mes pasado. Oye, hijo, ¿qué tienes por esa pregunta? La verdad, el pata que ha planteado ni siquiera se ha expresado bien, pero intentamos pues, entender lo que él quiere decir. A ver, porque eso ya es error del tipo que ha planteado. ¿Qué decía? Decía, ¿dónde está la economía? ¿Dónde está acá está. La economía de combustible. ¿Cómo entienden, hijos? Profe, Dime, mamita. no sería la economía, sería la autonomía. No, O sea, te estás metiendo. Coca, Narcis, coca. Has fumado tu media. Narcis. Es que los vehículos, profe, Dime, Narcis. es que los vehículos tienen su capacidad de autonomía, o sea, al usar un galón de gasolina tienen una autonomía de 130 kilómetros, 140 kilómetros. Ya, ahora sí. Ya sí sienta Narcis, ya lo puede variar. Gracias, Maciel. Mira, la economía de combustible, ¿qué significa, hijos? Por ejemplo, los carritos, ¿ya? Cuando son nuevos, no consumen mucho combustible. Y es más, hay carros, la experiencia, digamos, de personas que saben de carros, ¿qué dicen? Dicen, ¿te vas a comprar qué? Un Toyota. Ah, sí. Porque el Toyota son buenos motores que de repente ahorran más combustible. Tienen mejor, por ejemplo, funcionamiento del motor. ¿Ya? Pero ¿qué te hacemos? Suzuki. Ah, la mierda. Son buenos de repente en carcasa, en todo, duros son. Pero en combustible te va a tragar mucho. Son dragones los Suzukis. ¿Qué significa dragones? Que de acá a Camaná, en un Suzuki de repente te salga de repente 60 soles. ¿No? Y vas en tu Yaris, te salen 30 soles. Te pregunto yo, ¿quién tiene mejor economía? El Yaris. El Yaris gasta menos de acá a Camaná, siendo autos de la misma talla. Ambos son autos de motor 1600, digamos, ¿no? 1600, 1600, lo comparo. Profesor, ¿consume cuánto? 30 el Yaris. ¿Cuánto consume el Suzuki? Gran Nómade. No, bueno, Suzuki no es una camioneta, ¿no? Suzuki, digamos, nomás. Consume, profesor, 60. ¿Quién economiza más? Pues el Yaris. Entonces, por cultura también se sabe, hijo, que el Yaris es un auto que bastante economiza. Por eso, por ejemplo, en Arequipa, ves que tienen su autito Yaris, ¿no es cierto? Porque no gasta mucho combustible. De eso te está hablando, hijo. La economía de combustible en millas por galón de 20 autos comprados el mes pasado. A ver, hijo, ¿sería cuantitativa o cualitativa? Díganme, muchachos. ¿Te puede hacer dudar? Cualitativa. Es cuántico, es cuantitativa, es C. Ahora viene a discutirse esto de acá. Y el profe, ¿por qué justifica que es cuantitativa? Es que, hijos, por ejemplo, mira, te pueden decir, este auto, por ejemplo, Yaris, de Camaná a Arequipa, consume ¿cuánto? 20
20 litros por kilómetro, mañana. Pero da la posibilidad, eso también siempre y cuando que sea pista, ¿no? Pero si hay curvas, te vas a Juliaca, hay curvas, consume más, porque has frenados. Cambia. Claro, cambiaría, profesor. O sea, en una recta, profe, consume tanto, pues no. Pero si voy a un lugar de curvas, ¿acaso tú con el carro vas así? También puede cambiar. Según la distancia cambia, profesor. ¿Ya? Por eso vendría a ser también, y también depende, hijo, mucho de qué, del motor, ¿no? Si el motor es más viejito, consume más. Entonces está variando, pues, en este caso, el consumo de la gasolina. Bien, en este caso, hijo, vendría a ser ¿qué? Cuantitativo. ¿Me dejo entender, hijos? Porque cada carro, por ejemplo, un carro consume más que otro carro también. Del mismo Yaris, hijo, no todos consumen lo mismo. O tu Yaris está mejor, creo que no. El mío, por ejemplo, consume 1 litro más, ¿no? Sí, la verdad cambia eso, no es de todos son constantes. ¿Ya? Bien. Oye, hijos, ¿qué más? La otra que dice, la afiliación política de 500 votantes selecciona 2 al azar. ¿Qué dice? La afiliación política. Afiliación. ¿A qué tienes por afiliación política, hijo? Muchachos, sería bueno que me ayuden, pues. No hablan nada, que loquito parece. O sea, a un partido político. Mira, dice, la afiliación política de 500 votantes seleccionados al azar. ¿Qué sería? Es siempre cualitativa, hijo. ¿Por qué? Porque se ha afiliado al partido morado, se ha afiliado al partido esto, al partido otro, ¿no es cierto? No son números más bien ahí, ¿no? Y creo que sería una Cuba acá. Ya, esa sería tu respuesta, pero no veo. Ah, no, ya ves que estoy pajareando, pero ya todo lo revés hoy. Cuba había sido cualitativa, ¿no? Este C había sido cualitativo, este es cuanti, sería una Cuba acá. Ya, hijos, eso sería mi respuesta, pero creo que te has dado cuenta cómo he justificado cada uno de ellos. Muchachos, esta pregunta fue bastante fastidiosa, muy interesante esta pregunta. También depende, hijo, cuando te hagan la pregunta de variables, depende de la persona que te ha preguntado, ¿ya? Cómo lo está tomando el dato. Por eso es que en examen de admisión, cuando te hacen variables, te hacen preguntas clásicas, las preguntas que todo el mundo sabe, ¿no? La edad de una persona, ¿qué es? Cuantitativa, pues, ¿no es cierto? La temperatura, ¿qué es? Cuantitativa, ¿no? Color de ojos, ¿qué es? Cualitativa, color de ojos. ¿Ya? Variables muy conocidas te preguntan en examen de admisión. Acá, por ejemplo, han preguntado cosas bien susceptibles, ¿ya? Muchachos, ¿me deja entender? Dígame, por favor, acá. ¿Tú la has entendido? Dime. Habla, Narci. Sí, profe. Ya, todo bien. Ya. Pregunta número 2. A ver, pregunta número 2. Vamos a cambiar de diapo. Bien, mira que ahí dice la número 2, y ahí lo tiene en pantalla. Un grupo de funcionarios, tienes que entender muy bien lo que me está diciendo, ya, pues depende de eso toda la pregunta. Un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud, cuyas edades están comprendidas entre 32 y 45 años, realizan, dice, una evaluación sobre la natalidad, dice, durante el mes de diciembre de 2019. ¿Qué es natalidad, hijo? Natalidad es cuántas personas han nacido, ¿sí o no?, en ese lapso de tiempo, ¿no? En el Hospital Honorio Delgado, dice. Se evaluó la razón de masculinidad y está. La pregunta es, ¿cuál es la razón entre las variables discretas y continuas? Ya bien, si me hace la pregunta, hijo, dice, variables discretas y continuas. A ver, vamos a poner acá, 2. Acá la respuesta podría ser que no diga, no sé, hijo, comparen, a ver, porque yo he copiado mal el cualitativo, cuantitativo, al final me he equivocado.
pero tú como te he explicado, ya puedes decirme cuál es la respuesta. Pero también da la posibilidad que no haya, porque en el C+ así, cuando es variables, no saben de qué marca. Te lo digo porque enseñan en C+. Me preguntan la razón de las discretas con las continuas. Puede ser así o puede ser al revés. Continuas arriba, discretas abajo. Ya. Oye, hijo, si hablamos de continuas y discretas, estamos hablando de ¿qué? Cuantitativas, ¿sí o no? Cuantitativas. O sea, todas esos son numéricos, pues, no hay ningún problema. Pero, ¿cuál es la diferencia, hijo, entre discreta y continua? Discreta, ese valor que tome siempre debe ser número entero. Imposible que tome un decimal. Si toma un decimal ya es continuo. A ver, vamos a ver. La razón de masculinidad de los neonatos. Oye, hijo, ¿sería continua o discreta? Razón, ¿qué es razón? Razón es la comparación. Ya, te está pidiendo examinar la comparación. Razón es división. Cuidado con eso, ¿eh? La división, ¿de qué, profesor? O sea, la razón de la masculinidad de los neonatos. ¿Qué significa, profesor? Masculinidad. ¿Qué tienes por eso? ¿Los dos sexos? Ah, No, o sea, si tú quieres comparar, por ejemplo, cuántos varones, mujeres, ¿no es cierto? Entonces el profesor puede decir así, mira, observa por favor acá. Pongo así, hijo. ¿Qué entiendes? Razón es la división, te está pidiendo examinar la división. No sé dónde más, seguramente que han tomado esto del C-preune. El C-preune es buenos problemas de variables. Razón es división, hijo. La razón de la masculinidad. Pongo 2 sobre 9. ¿Qué entiendes? ¿Se entiende así, mira, hijo? De 9 nacidos, 2 son varones. ¿Se entiende así? Ah, mira, fíjate. De 9 nacidos, ¿cuántos hijos? 2 son varones. Pero te pregunto yo, ¿esta razón siempre es entero? No, profe, también puede ser decimal. ¿Ya, hijos? Si es entero a la vez decimal, ¿qué es? Continua. Profe, entonces mi respuesta vendría a ser una continua. La primera es continua. ¿Me dejo entender, hijos? ¿Cuándo es discreta? Cuando siempre es entero. Pero te pregunto, ¿la razón siempre va a ser entero? No, profesor, también puede ser que decimal. Porque si es 2 sobre 9, divido esto, ¿cuántos puede? Esto es 0, y tantos, es decimal. Pues. La razón de varones a mujeres. Razón, varones y mujeres. Nacieron 2 varones por cada 3 mujeres. ¿Se puede generar una proporción? Pues no. Nacieron 2 varones por cada 3 mujeres. O sea, si nacen 3 mujeres, nacen 2 varones. Eso vendría a ser. ¿Qué es esto? También sería continua. Continua, profesor. ¿Por qué? Porque es un decimal al dividirlo ello, ¿no? El índice de masa corporal. Índice de masa corporal. ¿Qué es eso, hijos? Alguien que ha estudiado por ahí el índice de masa corporal. ¿Qué es índice de masa corporal? Ahí sí ya me agarraron. ¿Peso de una persona? ¿Qué? ¿Peso de una persona? ¿O no? Podría ser una masa corporal. Sí, si es peso de la persona, es continua. Si es peso de una persona, hijo, es continua, pero índice. No dice razón, índice. Índice realmente yo puedo poner, por ejemplo, que sea gorda, ha nacido, digamos, regular, con peso regular, o ha nacido delgada. Pero no se puede decir, ¿qué es índice? ¿Alguien sabe? A ver. Dime. ¿Se calcula, hija? Sí, se calcula, es una medida de Peso sobre costo. A ver, hija. la obesidad. A ver, espérame. Es como el sobrepeso. A ver, vamos a ver. Si se calcula, peso sobre altura. Bien, enfermo. Gracias. Si es así, hijos, sería cualitativo. No, sería continuo. ¿Ya? Sería continuo. Ya, gracias, enfermo. No sabía eso. Sería continuo. Porque dice que es una relación, o sea, es una razón, ¿sí o no? Sería continuo, ¿ya? Continuo, sí.
Ya bien. Luego, ¿qué más dice? Dice, la relación de peso y estatura, dice. Relación de peso y estatura. ¿Y eso no es índice enfermo? Sí, es lo mismo. Eso me está diciendo tú. Peso de estatura. Mi carro contra. No, o sea, a ver, relación peso-estatura. Eso vendría a ser también, hijo, continua, pues, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué decía? ¿Cuál es la razón entre variables discretas y continuas que figuran en el texto anterior? Dice, ya, como puedo observar, entre razones discretas y continuas. Continua, hoy todos son continuas, ¿no? Sí. Me parece que va a ver, uno de ellos es discreta, vamos a ver inmediatamente. Ya, me parece que la respuesta es 1 a 3, hijo. Pero vamos a ver cuál podría ser discreta que no me convence. Razón de masculinidad de los neonatos. Ya se entiende eso. La razón de varones a mujeres. Oye, hijo, la respuesta está entre la 4 y la 5, no, la 3 y la 4, uno es diferente. No son lo mismo. Índice de masa corporal, averigüenme, a ver. Creo que no es la relación. Esa creo que es, hijo, discreta, ¿ya? Muchachos, me estoy dejando entender. Por ejemplo, tú me estás definiendo índice con peso-altura, lo mismo, ¿sí o no? Pero me parece que no es. Entonces, una de ellas es cuantitativa. Me parece que la primera. La tercera es, hijo, mejor dicho, discreta. La tercera es discreta y la cuarta, ¿qué es, profesor? Es continua. Entonces, es así, hijos, habría una discreta y 3 continuas. Por eso tu respuesta sería ¿cuánto? 1 sobre 3. ¿Me deja entender, hijos? Hay una discreta, ¿quién es? Vendría a ser el índice de masa corporal, ¿no? Y hay 3 continuas, ¿qué vendría a ser? La primera, la segunda y la cuarta. Bien, espero que me hayas entendido. Como no dice nada, será pues será. Vamos a la número 3. ¿Cuántas variables es necesario reordenar en la siguiente tabla para que ésta sea correcta? Dice. A ver. ¿Entiende lo que dice? Y entonces en la número 2 vendría a ser 1/3. Hay una sola variable discreta y 3 continuos, ¿no? Ya vio. Pero ¿qué dice la número 3? Este es fastidioso variable, pero algunos lo avanzan de manera facilita. Las variables, me dice, ¿cuántas variables es necesario reordenar en la siguiente tabla para que esta sea correcta? Dice, a ver, alumnos, operadores y profesores. Tengo que a la mala copiarlo, maestro, para que me dé cuenta, si no... Ya bien, dice, acá dice quanti, ¿no, hijo? Quanti, y acá quali. ¿Y acá qué es? Alumnos. Alumnos, y esto es ordenadores, y esto es profesores. ¿Y qué dice acá? Número por salón. Esto es asignatura. Juegan precio, grado. Y acá, ¿qué dice? Generación y edad.
Oye, hijos, te piden reordenar esto. ¿Cómo lo reordenarías? A ver. No lo he copiado bien, bonito. Cuantitativa, cualitativa. Ya. ¿Cómo entiendes eso? Alumnos, número por salón y cuantitativa. Debo entender más o menos pues ¿no? Será pues el número de alumnos por salón es una variable cuantitativa. Mira cómo se lea. El número de alumnos por salón es cuantitativa. Muchachos, el número de alumnos por salón es cuantitativa, no. Ese sería verdadero. Esto sí está bien, ¿no? ¿Ya? Ahora, el número de alumnos sería así, y acá sería asignatura. Esto estaría mal, me parece. ¿Por qué? Porque esto de acá tendría que ponerlo parecer acá, ¿no? Y entonces tendría que cambiar grado con asignatura más o menos. ¿Por qué, profesor? Porque si esto lo pongo acá, ¿qué vendría a ser? Profesor del lenguaje. Claro, profesor de lenguaje es pues una cualidad. ¿Profesor de qué es usted? De lenguaje, de matemática, de religión. Es una cualidad. ¿Me dejo entender? Entonces el profesor tiene que cambiar estos dos. Ahora, ¿qué más? Edad. No podría cambiar, ¿por qué? Porque está bien. Profesor, la edad que tiene cada profesor, ¿no? Es cuantitativa, pues, ¿no? Ahora, esto de acá, a ver qué decía. Dice, precio, ordenadores. Oye, hijo, ¿qué entiende por ordenadores? Ordenadores, generación, precio, ordenadores. ¿Cuántas variables es necesario reordenar en la siguiente tabla para que esta sea correcta? A ver, hijos, ¿qué entienden por esa palabra ordenadores? Alumnos, profesores y ordenadores. ¿A qué se refiere ordenadores? ¿Qué serán los auxiliares? A ver. Computadoras. Ah, también puede ser computadoras o se refiere a esto, ¿no? Al espacio que ocupa, ¿no? Por ejemplo, para ordenar libros, puede ser biblioteca, ¿no? Ordenadores. También podría referirse a eso, ya, ordenadores vamos a ser computadoras, sí, tiene razón, Marcia. Computadoras, precio, no estaría mal, porque precio vendría acá, generación, bien, entonces, acá, hijo, sí, se refiere a eso. Acá se debe cambiar así, está acá y está acá. ¿Se dan cuenta o no, hijo? ¿Por qué? Porque si hablamos de computadoras, su precio, ¿cuánto es? 3.000 soles, 1.500, si el precio es variable. El precio es de tipo cuantitativo, o sea, esto debían poner acá y generación tendrían que poner acá. ¿Tu computadora de qué generación es? Quinta generación, cuarta generación, sexta generación. ¿Me dejo entender, hijos? Entonces, cada generación tiene una característica. Ah, los de quinta generación no tenían tal cosa. No aceptaban, por ejemplo, el Windows 10, dice, ¿no es cierto? ¿Quiénes aceptan? De octava generación a más. Dice, ah, ya es una cualidad. Cada generación me dice una cualidad. Entonces, acá debía cambiar también. Precio para acá, generación para allá. Y acá debía cambiar, así, grado para arriba, asignatura para abajo, ¿no? Entonces, ¿cuántas variables es necesario reordenar en la siguiente tabla para que esta sea correcta? La respuesta sería 4. Pero, mente. Oye, John Ramos, ¿me has entendido o no? Señor John Ramos. Sí, enfermo. Hijos, entonces... Bien, entonces, hijos, vamos a resolver la número 4. ¿Qué hice? Determinar el tipo de variable en cada caso.
si es ordinal, nominal, discreta o continua para cada una de las siguientes afirmaciones. Bien, a ver, vamos a cambiar de diapositiva para eso. Dime. Jodido. Hijo, tú. Solo de quién es. Oye, ¿de quién es el audio? Ya bien. Vamos al número 4, hijo. ¿Qué dice? Dice, el deporte favorito de los estudiantes de una institución educativa. Te pregunto, hijo, el deporte, o sea, te preguntan a ti, por ejemplo, ¿qué deporte practicas? Te dicen fútbol, básquet. Te pregunto, ¿es variable cuantitativa o cualitativa? Es cualitativa, hijo. Ya no, porque el deporte no es número, pues no cualitativa. Pero ¿de qué tipo de cualitativa? Puede ser nominal u ordinal, ¿sí o no? Te pregunto yo, en el deporte, hijo, ¿uno es mejor que la otra? No, ¿no es cierto? Entonces, la primera hija o hijos vendría a ser cualitativa nominal, vendría a ser, ¿ya? Vamos a poner acá, la primera, profesor, sería ¿qué? Cual, pero del tipo ¿qué? Nominal. ¿Ya? Porque, profe, deporte es simplemente, pues, ¿qué deporte practicas? Sería cualitativa. Pero si dices, por ejemplo, fútbol, no puedo decir que fútbol es más que la otra. Bien, el grado de instrucción de una persona requerida en una hoja de vida. Oye, hijo, ¿el grado de instrucción qué vendría a ser? Eso vendría a ser también cualitativa. ¿A qué se refiere grado de instrucción? Cualitativa. Es cualitativa. ¿Ya por qué? Usted tiene estudios superiores, verdadero, o secundaria completa, o primaria completa, son así, ¿no es cierto, hijos? Es cualitativa, ya, porque no van números. Pero, ¿cualitativa de qué tipo? ¿Ordinal o nominal? Ah, ya, porque me preguntan eso. Es ordinal. ¿Y por qué es ordinal, a ver, hijos? Porque yo puedo darme cuenta que si uno tiene grado superior, ¿qué significa eso? Que ha estudiado el estudios superiores, que significa que ha estudiado, por ejemplo, la universidad, toda su carrera, ¿no es cierto? O sea, estudios solamente secundarios, ha terminado la secundaria nomás, pues hijo. Entonces, una persona que ha estudiado la universidad, podemos categorizar como es más. Secundaria completa, más o menos. Primaria, a veces dicen que todavía es ignorante, ¿no es cierto? O sea, sí puede haber un grado de jerarquía ahí. Como hay un grado de jerarquía, vendría a ser, ¿qué, hijo? Ordinal, ¿no? Tú puedes poner los de superior completo más arriba, secundaria más abajo, primaria más abajo, hay un grado de jerarquía, pues, ¿no? Bien, el diámetro de un balón de básquet. ¿Diámetro qué es? Número, es cuantitativa, de eso no hay duda, ¿no? Cuanti. Pero, ¿de qué tipo, hijo? A ver, hay dos tipos de cuantitativa, discretas y continuas. Te pregunto yo, ¿todos los balones de básquet son del mismo diámetro? No. Realmente los fabricantes nunca son exactos. ¿Cuánto es su diámetro? 20 centímetros. Otro, 19,99.
15,90 se acercan. Casi todos van a 20 centímetros, pero no es 20 centímetros el diámetro. El diámetro varía. Sería, profesor, ¿qué? Sería continuo. Pero si lo estamos viendo desde la minuciología, ¿no, hijos? Porque, como te digo, todos los valores son iguales de básquet, ¿no? Algunos tal vez son chiquititos, otros son más grandes. Los profesionales todos son del mismo tamaño, pero no. Si uno puede medir 20, otro puede medir 20,1. Poquitos se han pasado, pues. Nunca es preciso. Ya vio. La D. El color de ojos de una familia compuesta por 6 hermanos. El color de ojos, nomás te dice, hijos. ¿No? ¿Qué vendría a ser? Sería cualitativa. El color de ojos es cualitativa. Cualitativa. Se puede venir esto porque está de moda las encuestas por el hecho de las elecciones. Cualitativa. ¿Pero qué tipo de cualitativa? ¿Nominal o ordinal? Nominal, ¿por qué? Porque nosotros no podemos decir qué ojo es más que la otra. Nominal. Nominal. Ya. ¿Qué más? Lugar que ocupa un competidor de salto alto. Oye, hijo, lugar que ocupa. ¿Qué lugar ocupado? Primer lugar. ¿Qué lugar ocupado? Segundo lugar, tercer lugar. Eso es cuantitativa, porque es número, ¿no? Cuantitativa. Pero, hijo, cuantitativa. ¿Es discreta o continua? A ver, dime, responde Andy Polo. Andy Polo, ¿es cuantitativa, continua o discreta? Andy Polo, dime, hijo, ¿el lugar que ocupa un competidor de salto alto es continua o discreta? Ya sabes que es cuantitativa. En la cuantitativa hay dos tipos, ¿sí o no? Discreta y continua. ¿Qué sería? Andy Polo, ¿me escuchas? Sería discreta. Andy Polo, enfermo. Ya bien. Sería discreta, pues, hijo. ¿Por qué? Porque no podría ser... O tú puedes llegar, por ejemplo, ¿a qué puesto llegaste? Yo llegué en el puesto 2,1. No. Llegaste en el segundo puesto o en el tercer puesto, pero no puedes llegar, hijo, en el puesto 2,1, 2,3, no, es imposible. Siempre el puesto es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, pero no hay pues 2,1. ¿Ya? Profe, el empate, igual, pues. ¿Qué puesto llegaste? Octavo. ¿Cómo dices? Octavo, como ya algo, ¿no? Ya bien. La porción de una pizza. Oye, hijo, la porción de una pizza, interesante como te plantea, sería cualitativa o cuantitativa. Porción. Cuantitativa. Sería cuanti. Sería cuanti. ¿Por qué cuanti? Puede variar el tamaño de la porción. No, cuantitativa porque es número. Porque ese es, dame un cuartito, la mitad de la pizza, ¿no? ¿Ya? Porque es número, hijo, la porción es número, ¿ya? O media porción, ¿no dices tú? ¿No? Ya bien, pero del tipo ¿qué? ¿Discreta o continua? Sería continua, ¿por qué? Al decir dame media porción, la cuarta porción, entonces si es un decimal, porque un cuarto, un medio es decimal, pues hijo, ¿no? Sería del tipo ¿qué? Continuo. Continuo. Ya vio. El área de un campo deportivo. Oye, hijo, el área es un valor. ¿Cuánto es el área? 40 metros cuadrados. Ya es un valor. Pues sería cuanti. ¿Pero qué tipo de cuanti, P? ¿Continua o discreta? Continua, ¿por qué, hijo? A ver. Porque el área depende también, hijo, ¿de qué? Del valor del radio. Si el radio, por ejemplo, es 10,2, porque puede ser, no es 10 metros exactos, a veces 10,2 centímetros, o 10,2
20 centímetros, ¿no es cierto? Elevados al cuadrado, el área sigue siendo decimal. Entonces el área sí puede ser decimal, por eso es continuo. ¿Qué más, hijos? La marca de celulares disponibles. ¿De qué marca tienes? Huawei, Samsung o iPhone. Entonces el profesor es cualitativa esa, cualitativa. No es número, pues, ¿no? Es cualidad, cualitativa. Pero ¿qué tipo de cualitativa, hijo? Ahí podemos discutir algo. Cualitativa, hay dos tipos, ¿sí o no, hijo? Nominal u ordinal. La marca de celulares disponibles en una tienda. Ahora te pregunto, hijo, ¿podría ser ordinal? ¿Sí o no? Muchachos, discutamos. A ver, Nicole. ¿Estás ahí, Nicole? ¡Yujú! Está bien. Desesperada. Desesperada. Sigue con el ritmo, Nicole. ¿Quién ha puesto música? Ay, loca. Ahí loca, a ver, oye, Nicole, ¿estás ahí o no? Este también no habla, creo. A ver, vamos a preguntar a Carol. Carol, estamos en duda en la última. O sea, la marca de celulares disponibles en una tienda es cualitativa, sí, pero del tipo nominal u ordinal. ¿Qué le darías tú? Nominal. Sí, hija, nominal, porque a algunos de repente en la cabeza se les puede pasar que es ordinal. ¿Por qué? Dicen, profe, yo cuando lo entiendo, un iPhone es un iPhone, ¿no? Profe, es mayor categoría. Pero eso es punto de vista, porque la gente dice, ¿no? Realmente no hemos comparado. Por ejemplo, un Samsung puede ser mucho más que un iPhone, ¿no? No hay una comparación entre ellos, hijo. No puede decir que uno es más que la otra, ¿no? Puede ser, digamos, un Huawei y dice el dueño de Huawei, ¿qué? iPhone, ¿qué te pasa, padre? Mira, mi celular tiene pues de repente la cámara tal y el iPhone tiene otra cámara, pero yo puedo decir que es mejor. Entonces no hay comparación entre ellos, hijos. Entonces debe ser nominal, ¿ya? Nominal. No podemos decir cuál es más que otro porque cada uno simplemente pues diría su postura, pues, hijo, ¿no es cierto? ¿Yes? Entonces ahí tenemos la respuesta de cada uno, hijos. Espero que me hayan entendido, porque acá no está tan difícil examinar las variables. Entonces, dar como respuesta la suma del número de variables cualitativas nominales y cuantitativas continuas. Decía que cualitativas nominales. Cualitativas nominales. Iscay. 15. 3. ¿Y con qué dice? Variables cuantitativas continuas. Cuantitativas continuas. Cuanti. 1, 2, 3, 6 sería, ¿no, hijo? 3 continuas y 3 nominales. 3 más 3 sería ¿cuánto? Sería 6. Tu respuesta vendría a ser atorrante. Muchachos, ¿me deja entender esto o no? A ver, vamos a probar un poco. Me estoy demorando mucho porque, como digo, variables es examinar. Algunos lo toman muy fácil, por eso es que un poquito de que digo, ay, ¿sabes examinar variables? Sí, pero es fácil. Fácil. Siempre y cuando que te pregunten sumas. Ya eres tú, desesperada. Si variable es lo más difícil, hijo, para el estadístico. Pregunten en la universidad, a ver. Es lo que más se demora para hacer tesis. O a veces también si es independiente, dependiente, también es más fácil también. El estadístico donde se vuelve. La estadística, hijo, es una herramienta que lo vas a usar en todas las carreras. Ni siquiera solamente en todas las carreras, sino es que en la vida cotidiana, en cualquier instante tú lo puedes usar
la estadística. Es por eso que la herramienta más brava que tiene el ingeniero. Algunos dicen, ay, es fácil la estadística, ¿quién no sabe? Es que la estadística realmente se puede aplicar en todas las carreras. En la minería, en la mecánica, en la abogacía, todo eso, ¿no? Por eso hay que proponer que los abogados lleven de primero a cuarto matemática. Yo no puedo ya generar abogados burros, ¿no? Muchas personas me meten a la cárcel sin un juicio final. Los abogados deben ser los más tigres en la matemática. No sé por qué diablo están leyendo que leyes para acá, leyes para allá, leyes para allá, cuando un abogado debe ser recontra tigre en matemática. Debe aplicar la lógica, ¿no? La lógica booleana, la lógica clásica, ¿no? Aristotélica. O sea, ellos deben dominar la matemática booleana, pues, como se dice, más que un matemático. Porque por matemática se puede decir si este juicio es cierto o no. No porque yo creo que es así. No porque yo creo que es así. Yo creo que no, para nada. Sus juicios que dan ellos es simplemente por su deducción. Parece que está mintiendo. Sí está mintiendo. ¿Sí o no? Pero no, tienes que llevarlo a la formalización. Y lo que dice el señor lo resuelve el abogado, ¿no? Señor, matemáticamente usted está mintiendo. Punto. ¿Ya? Ahí está la comprobación. Cuidado con eso. Pero triste, ¿qué hacen los abogados? Se tiran la pera cuando hay matemáticas. No pasa nada, eso no viene. Nuestra realidad es triste, ¿no? Bien, ¿qué dice, hijos? La número 6, la número 5. 5. El tiempo que permanecía, dice, el tiempo de permanencia de automóviles en una playa de estacionamiento, ¿a qué variable estadística corresponde? A ver, las 5, hijos, vamos, ustedes pueden, ¿ah? Es al ojo nomás, pues, hijo, ya, hasta que solo puede ser Narciso. El tiempo de permanencia, ¿entiendes lo que te está preguntando? Tiempo de permanencia. Tú, por ejemplo, hijo, vas a la playa y tu carrito, ¿qué haces? Lo dejas en la playita en estacionamiento y dices, señora, voy a estar 2 horas, ¿sí? Por favor. O voy a estar 2 horas y media, ¿no? 2 horas y cuarto. Ya, si dice 2 horas, después cuantitativa, puede ser un número, ¿sí o no? 2 horas y media, cuantitativa, ¿qué sería? ¿Continua? No, discreta o continua. Continua. Porque, profesor, puedes dejar 2 horas y media, 2 horas y cuarto, puedes crear decimales, ¿sí? Tú de repente sería cuantitativa del tipo continua, vaca, ya, vaca. No así presente, cuidado, hija. Bien, número 6. Entonces acá sería, profesor, respuesta cuantitativa continua. Cuantitativa, y continua. Ya bien. Vamos con la número 6. La número 6, ¿qué dice? La 6. Desesperada. Los matemáticos también dicen que la estadística lo domina el matemático. El matemático más bien fracasa en estadística, porque la estadística es aplicada. Bien, las escalas de medición son un instrumento de medida, dice, de acuerdo al cual se asigna valores a los datos estadísticos. A ver, interesante lo que habla. Al igual que las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Tenemos las siguientes, dice. A ver, vamos a ver. Una escala, ingeniero, médico, abogado, todo ello, hijo, ¿qué tipos son? La primera escala, hijo, te pregunto yo, ¿qué sería para ti? Natalie. Cualitativa. Claro, sería cualitativa. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. La primera es quali, porque son cualidades. Cualitativa nominal. Quali, pero sería nominal. De eso creo que no hay duda, ¿no? Pero tienen que hablar todos, no es nada malo hablar. Yo si grito y digo algo, eso es por joda, hijo. Lo digo por hacerte bromear, por hacerte sentir mal. Pero ya queda. Pero después, nada, por eso. Ya.
La segunda, dice, primaria, secundaria, superior. También es cualitativa. Bueno, ¿pero de qué tipo, hijo? A ver, ¿cuál? Ordinal. 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 Bien, bien, hija, ordinal. Claro que sí, porque dices, yo tengo primaria completa, secundaria, no, sabe más, ya sabe sumar. No sabe contar parista nada. ¿Ya es? Ya, masculino, femenino, también cualitativa, ¿sí? ¿Cuál? Ordinal. Nominal. 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 Nominal, claro que sí, no, nominal. ¿Cómo, hija? Y a la otra, soldado, sargento, suboficial. También es... nominal. Cualitativa nominal. Claro, no, Cualitativa cuidado. ordinal. No. A ver, date cuenta, hija. A ver, ¿qué dice, pues? Mira, dice, soldado, sargento, suboficial. El suboficial es más alto, el sargento le sigue, soldado es el pinche. O sea, hay un grado de jerarquía, hijo. Como lo muestra, sería ordinal, porque tú sabes que ¿quién es suboficial? El que ha estudiado o el que ha estado pues 5 años en el ejército para estar ese cargo. Los suboficiales, hijo, se preparan en la EMSH, la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Vaya? También la ET ¿qué es? Escuela Técnico de Oficiales, ¿no? Pero siempre la EMSH es más que la ET. Ya, entonces sería ordinal. La siguiente, soltero, casado, divorciado, viudo. Ese es nominal. Bien, hija, bien, cualitativo. Jerarquía. En la siguiente, sería nominal, ahí. Sí. Oye, hija, en soltero, casado, divorciado, viudo, ¿es ordinal? ¿Es nominal, sí o no? Porque acaso va a decir, el casado es más que el divorciado. No, pues hija, sabes que la tóxica más te puede fregar en vez que te ayude, ¿no es cierto? Entonces no puedes decir una y la otra, también puede ser al revés. La siguiente que dice, hijo menor, hijo intermedio, hijo mayor. A ver, ahí te puedes ayudar, ya es cualitativa, ¿sí? De eso no hay duda. Pero, ¿nominal o ordinal? Ordinal. Oye, hijos, ahí no sería ordinal. Pero tú dirías, profesor, hijo menor, hijo intermedio, hijo mayor. Te pregunto yo, hijo, el hijo mayor, no te está diciendo, ojo, no te está diciendo, el hijo menor tiene 5 años, el hijo mayor medio tiene 10 años, el hijo mayor tiene no se menciona eso. Todos llegan a una etapa de la adolescencia de repente, ¿no? O unos mayores ya. ¿Acaso tú dices, por ejemplo, mi hijo mayor es más que mi hijo menor? ¿Dices? No. Puede pasar que tu menor tenga más estudios que tu mayor. Se quedó con el mayor. ¿Acaso, hijo, siempre el hijo mayor es más que el menor? No, estas son. A veces el hijo mayor se sacrifica más por sus hermanos y de repente no logra como el hijo menor, porque él le ha ayudado, ¿no? No siempre el mayor es más que el menor, hijos. O sea, ahí no hay jerarquía. Tú no puedes decir, hijos, que el hijo mayor es más que el menor. No puedes decir. ¿Me deja entender? Analiza más o menos, o sea, entiende lo que yo examino, ¿ya? Porque si tú vas a examinar, digamos, común y corriente y dices, esta sí, al final todo te va a parecer uno solo. No va a haber diferencia. Acá sería, hijo, cualitativa sería nominal. Ahí se pajarearon, ¿te das cuenta? Interesante, ¿no? Porque yo no puedo decir que el mayor es mejor o el menor es mejor. No puedo decir. Es cambiante. No puedo diferenciarlos. Ya, entonces, ¿cuántas escalas representa la variable ordinal? Iskai nomás, 2, ¿no es cierto? 2. Bien, muchachos, espero que me hayas entendido. Dame, papi, vamos. ¿Qué dice la 7?
Ya, entonces acá en la respuesta 2, vamos con la número 7. Me gustaría que venga un problema de variables hoy. Ahí sí te hacen llorar. ¿Eh? Pero también que venga uno tranquita, te viene también. La edad es al año. Vamos. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Qué hice? El número de tickets vendidos por el partido Chile versus Perú en una variable continua. Me ha hecho recordar, una vez vino una pregunta, no difícil, sino es que era bien analítica. Y yo dije una respuesta. Hombre, Dime, hijo. cambia la idea por... No le contaba que una vez vino un problema de estadística, hijos, en la UNSA hace 2 años. Entonces justo se me ocurre a mí resolver en vivo. Y justo me tocó con esa pregunta, Y yo digo, uy, qué rica pregunta, digo, ¿no? Y justo hago la observación. Y digo, no se vayan a equivocar en esta pregunta los demás profesores de las academias, digo, ¿no? Entonces, y hago la observación que es así, el alumno profesor se puede equivocar de esta manera, ¿no? Pero la respuesta para mí es esta, ¡pam! Hago la respuesta, salí en vivo. Y la cosa es que viene el Seprunza, resuelve y saca la respuesta que digo, no se va a equivocar. El Seprunza marca, digamos, la B y el Araujo marcó la A. ¿Manjas? Y después miro a la Bryce, también marca la B y el Araujo marcó la A. Miro a Carpe Diem, el Carpe Diem marca la B, el Araujo marcó la A. Todos marcaron la B y yo el único idiota que marca la A. Y el alumno me decía, profe, he equivocado. Todos han dicho que la respuesta es la S, pero usted ha marcado también la B y usted marcó la A. Y yo estaba quedando como que el que no supiera. Entonces yo le puse que se han equivocado, ¿no? Están interpretando de manera incorrecta. Y ahí me respondió ¿quién? Un profe de la Carpe Diem, ¿no? Me responde, el equivocado eres tú. No nos podemos equivocar todas las academias. El único que hizo la respuesta eres tú, tal. Y le digo, mira, le explico. Por esto te equivocas. Justifico mi respuesta, pero no. Y comienza a hacerme bullying. No, que te has equivocado, cómo se equivoca la Braille con la mente, cómo se equivoca se pronuncia. Y al final, madre, te ha quedado con spazio. No entiende que se han equivocado. Y les cayó un brasileño, ¿no? Brasileño que era un doctor en matemática, y se presentó todavía. Bueno, yo soy doctor en matemática, especialista en estadística. Les digo que ustedes han tomado las cosas así y las cosas no son así, ¿no? Tienen que equivocar la interpretación y van las cosas así. Todos borraron su comentario. Y ahí terminó la conversación. ¿Te das cuenta? Esa es la forma como se analiza, ¿no? O sea, no va a ser monete, porque el Seprunza dijo esto, el Seprunza tiene la razón, ¿no? En el Seprunza son profesores nomás que resuelven. Yo no puedo decir lo que ellos dicen es la respuesta. Para nada. Muchas veces, por ejemplo, el Seprunza salía y yo decía, ¡oye, cuidado! Lo llamaba, ¿no? Oye, no se ha equivocado acá, no va a salir así. ¿Y pero por qué? Así, ya. Pero lo que da el Seprunza tampoco es ley. La verdad es. Lo que da la UNSA, bueno, también puede ser, pero simplemente han copiado los libros, pues a veces el libro también se equivoca. Es un problema de rutas que yo tuve problemas. En el libro decía 24 y yo sacaba 26. El libro no me cuenta todo. Bien, la 7, ¿qué dice? Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones, dice. Número de tickets vendidos para el partido. A ver, entiende bien lo que dice. Examina, dice, el número de tickets vendidos para el partido. ¿Cuántos tickets ha vendido? 5. ¿Cuántos tickets ha vendido? 6, 7, 8. ¿Qué sería, hijo? A ver. ¿Pero qué me pregunta? No entiendo. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El número de tickets vendidos para el partido Chile versus Perú es una variable continua. Cuantitativa sí es, porque has vendido 5, 6, 7, 8. Pero es continua. Falso como tu ex, ¿sí o no, hijo? Porque sería discreta. Tú has vendido 5 tickets, 6 tickets, 10, o has vendido 5,2.
de repente por atrás, por el estadio va a entrar. Pues sería falso, ¿no es cierto, hijos? Yo un tiempo vendía tickets, hijos. 2. El estado civil y el color de los ojos y el sexo son variables cuantitativas. Falso, pues. Estado civil es cualitativa, soltero, casado. Pues ya desde ella es falso ya. También sería falso. Estado civil, profesor, es pues cualitativa y acá dice cuantitativa. Dados los datos, ahí están los datos, se afirma que genera una distribución amodal. Bueno, lo han mezclado acá ya con variables de tendencia central. Está el concepto de moda, hijo, moda. ¿Qué es moda? Es el valor que más se repite. Si existe dos valores que más se repiten, por ejemplo, digamos, vamos a poner ejemplos acá. Si veo 2, 2, 2 y 3, 3 y 4, 4, 4, profe. ¿La moda qué sería? El 2 se repite 3 veces y el 4 se repite 3 veces. Pues igualan, ¿sí o no? Una moda es 2, otra moda es 4. Sería bimodal, pues 2 modas, ¿no es cierto? Porque empatan. Ahora, según tu distribución, te pregunto, el 8 se repite 3 veces, ¿sí o no? Y el 2 se repite 2 veces. Entonces, ¿la moda sería qué? La moda sería 8, unimodal, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué genera una distribución amodal? Falso. ¿Amodal qué significa eso? Que no hay moda. Falso, porque si hay moda, la moda ¿cuánto es? 8. Tu respuesta vendría a ser Carrasco, enano. Falso, 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 ¿no es cierto? ¿Me deja entender, hijos? Espero que sí, eso lo han sacado del CP1 y 97. Ochoa, Ochoa. Vamos a ver, acá todas son como tu ex, falsas. Bueno, si todas las mujeres son falsas, la verdad. Soas. Soas. Número 8, ¿qué dice? Clasifique las siguientes variables estadísticas según sean ordinal, nominal, discreta o continua. ¿Ya? ¿Está bien? Temperatura corporal. Ya, hijos. Temperatura corporal, ¿cuál sería? Hable. Continua. Bien, continua. ¿Por qué, profesor? Porque la temperatura es... Tienes 26 grados, 2, 26 grados, 5 o 26 grados nada más. También puede ser decimal, cuidado con eso. Profesión que desea estudiar. ¿Sería qué, hijo? Cualitativa. Pero sería de qué tipo? Nominal. Nominal. Porque una profesión no es más que la otra. Ya. No, es médico, no. Te he dicho, para mí las cosas son al revés. Número de mensajes recibidos por WhatsApp. Habla, habla. Discreta. Discreta. Y del tipo, ¿qué es discreta? Pues de frente ya puedes, ¿no? Sería cuantitativa discreta. ¿Cuántos mensajes? 5 mensajes. ¿Cuántos mensajes? 6. Hoy me ha llegado 6 mensajes y medio. O te ha llegado o no te ha llegado, no sé, Pepe David, 6 megas y medio. No, no. Ya bien. Cantidad de profesores del Burrunza. ¿Qué sería? Habla. Discreta. Discreta, claro, es cuantitativa discreta. ¿Por qué? Hay 5 profesores. Hay 6 profesores, bueno, con el caso de Carrasco, 5 profesores y medio. No, no, también es profesor entero, ¿ya? Dice, estatura de los estudiantes del CEPRUNSA. Estatura. A ver, estatura de los estudiantes del CEPRUNSA. Sería cuantitativa, pero del tipo continua. ¿Me mandan eso, hijos? Porque, ¿cuánto mides, pues? 1,73. ¿Cuánto mides? 1,75. ¿Cuánto mides tú, hija? 1,20, ¿cierto? Es número y a la vez es decimal. Es continuo.
grado de instrucción de mis padres. Ahí se van a pajarear. ¿Qué sería? Habla. Grado de instrucción de tus padres. Ordinario. Ordinal. Sería cualitativa. Cualitativa, hijo, ¿no? Pero el tipo ordinal, ¿por qué? Mi papá tiene superior completo. ¿Qué significa eso? Que ha estudiado en la universidad. Superior completo más. Secundaria, primaria. Me llaman. Ahí sí hay jerarquía. Bien, entonces sería mi respuesta a esto. C, N, D, D, C, O. Creo que la C. Ya. Oye. Ya bien. Oye, pues ya a las 8 ya. Bueno, pues espero que haya sido una clase de análisis de variables. Como les digo, ese tipo de problemas es más analítico. Algunos dirán, pero si era fácil.